El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:30 en la mañana. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Muchas gracias por sus aportes, por sus comentarios, también por sus críticas que nos retroalimentan. La semana anterior, y es de dominio público, hace una semana, fue el lunes de la semana anterior, quedó, digamos, clara la resolución del Tribunal de Casación del caso Sobornos 2012-2016. De los 3 conjueces que integraron ese tribunal, 2 expidieron la resolución mayoritaria que confirma la sentencia en contra de los procesados de este caso. Pero hubo un voto salvado, el del conjuez Ávila, sobre quien ha habido una serie de lucubraciones en estas horas. Incluso hay algunos sectores que han cuestionado su decisión de generar un voto salvado. Han dicho que la UAFE debería investigar sus cuentas, etcétera. O sea, el tipo de cosas en las que lamentablemente da cuenta de la carencia de institucionalidad y de respeto a las decisiones de la Administración de Justicia que tenemos aquí en el Ecuador. Bueno, él emite un voto salvado. ¿Qué implica ese voto salvado? Habrán escuchado ustedes justamente sobre aquello. Pero, ¿qué significa el voto salvado? Le voy a preguntar al jurista Javier Burbano, que nos atiende ahora mismo de modo telemático desde la ciudad de Guayaquil, para conversar justamente sobre este tema. Doctor Burbano, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan. Es muy importante hablar del voto salvado del juez Milton Ávila porque tiene una implicación de alta relevancia en virtud del juicio. Si bien es cierto, no cambia la decisión final, pero en lo que tiene que ver con la situación de Viviana Bonilla, este juez de minoría, porque se apartó del criterio de la mayoría, pero este juez ha ratificado la inocencia de Viviana Bonilla y por eso es importante conocer las razones que ha llevado a este juzgador a ratificar la inocencia de esta acusada. La situación de Viviana Bonilla, según ese voto salvado, ¿es la misma de Cristian Viteri, el ex asambleísta? A ambos el juez les ratifica su estado de inocencia, pero el caso de Viviana, por los hechos, tiene otra connotación que me gustaría explicar a la ciudadanía, si me lo permite, Fabricio. Por favor. En relación a Viviana, dentro del caso, ella fue condenada en primera instancia y luego en apelación por el cometimiento del delito de cohecho agravado, como se sabe públicamente, por supuestamente haber recibido sobornos o aportes, yo los llamo disque sobornos, durante la campaña del 2014 para la alcaldía de Guayaquil. Hay que recordar que Viviana fue candidata a la alcaldía, pero no solo ella, fue candidata junto a otros candidatos a concejales que acompañaron la lista. Entonces, para entender mejor de qué se la acusa y finalmente condena a Viviana, es importante hablar de la norma que estoy seguro, Fabricio, la has escuchado en varias entrevistas, pero es menester recordar qué es lo que sanciona el Código Integral Penal. Sanciona a todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio público que por ofertas o promesas aceptadas o presentes recibidos hubieran ejecutado, ojo, en el ejercicio de su cargo, un acto injusto o se hubieran abstenido de ejecutar un acto que entraba en el orden de sus deberes, serán reprimidos con 3 a 6 años de reclusión. Y aquí es importante, Fabricio, que hagamos una aclaración. La norma deja expresamente aclarado que quien recibe el soborno tiene que ser un funcionario público, o sea, una persona encargada de un servicio público. Entonces, no aplica para quienes no gocen esa calidad de funcionario público en el momento que se comete el delito. Y al respecto, un hecho probado en el juicio es que a la fecha en que se dieron los aportes, que se reputan como disque sobornos a la campaña para la alcaldía y las concejalías de Guayaquil, Viviana Bonilla no era funcionaria pública. El 21 de noviembre del 2013, ella dejó de ser gobernadora de la provincia del Guayas y por tanto no ostentaba cargo público.
para las fechas, a partir del 7 de enero del 2014, en que se presentan los pagos de las facturas, los cruces y la entrega de material a la campaña, ella ya no era funcionaria pública. Siendo así, lógicamente, no podría ser sujeto de soborno o cohecho. O y sea, aún, Fabricio. O sea, perdón, doctor, perdón que le interrumpa, doctor. Allí con ese argumento, en estricto rigor jurídico, con ese argumento, no aplicaría la causal del cohecho que implicaría un soborno a un servidor público. Allí no aplicaría. No aplicaría de ninguna manera porque, insisto, al momento en el que se presentan las facturas y se hacen los aportes, los disques sobornos, Viviana ya no era gobernadora, por ende, no puede ser sujeto pasivo de soborno o cohecho. Pero pongámonos en un escenario dramático. Aún en el supuesto caso que, forzando los hechos, se quiera afirmar que Viviana sí era funcionaria o era gobernadora a la fecha en que se dieron los aportes a la campaña, ojo, ella no adjudicó obra o servicio alguno a ninguno de los contratistas coacusados. Y en este aspecto, sí consta en el juicio un certificado del CERCOP que da cuenta que Viviana Bonilla jamás, durante el ejercicio de su función como gobernadora, suscribió de manera directa o indirecta o formó parte de algún comité que haya adjudicado obra o servicio público a ninguno de los contratistas coacusados. Y basta, Fabricio, con revisar el proceso en el sistema de la función judicial para constatar que no existen pues actos probados realizados por Bonilla que hayan sido útiles para concretar beneficios como contratos con particulares para obra pública. Es decir, ella no ha ejecutado ningún acto injusto. En conclusión, y solo para terminar esta idea, aunque se hubieran realizado aportes a la campaña para la alcaldía y concejalías de Guayaquil, Viviana ya no era funcionaria pública, por ende no podía ser sujeto pasivo de cohecho. Y en el supuesto caso que se quiera afirmar que sí era funcionaria, que sí era gobernadora a la fecha en que se dieron los aportes, Fabricio, no existen actos realizados por ella que hayan sido útiles para concretar beneficios como contratos con particulares para obra pública. Y así como lo he explicado, lo entendió el juez Milton Ávila y por ende ratificó la inocencia de Viviana Bonilla mediante un voto salvado. Digo, esta parte es importante porque lo que se ha dicho para mantener la teoría del caso por parte de la Fiscalía es que el cohecho se configuró porque hubo empresarios que de alguna manera se sumaron a una trama de corrupción, una estructura de corrupción liderada por el gobierno de la época para financiar las campañas electorales de Alianza País. Que esos empresarios financiaron esas campañas con aportes, pagando facturas por determinados servicios y que luego se beneficiaron de contratos con el Estado. Ahora bien, ¿dónde entra en toda esta trama tanto Viviana Bonilla cuanto Cristian Viteri? Digamos, entiendo que el voto salvado de alguna forma habla de los dos, pero ¿dónde entran ellos? O sea, ellos sabían el origen del dinero que les entregó Alianza País, ellos sabían que probablemente no era un dinero lícito, que no era un dinero reportado. O sea, yo quisiera que aclaremos un poquito eso porque me parece que hay mucha confusión y lo que usted acaba de decir de alguna manera configura un panorama distinto al que la Fiscalía lo ha mencionado a lo largo de todos estos meses en el curso de este procesamiento judicial, doctor. A ver, siempre hablar del caso Sobornos es extenso porque hay tantas aristas sobre las cuales se puede discutir muchos temas porque es un proceso plagado de irregularidades. Y antes de contestar su pregunta, usted hacía referencia a unas facturas, ¿verdad? Que se supone que a través de estas facturas hubieron unos cruces y de esa manera pues se perpetraron los aportes a la campaña, los supuestos sobornos. Mire, sobre eso no existe prueba en el proceso a mi modo de ver y también he escuchado, por ejemplo, la entrevista de la doctora María Dolores Miño, que
no es abogada de ninguna parte procesal en este caso, quien ha mencionado que no ha habido rigurosidad en lo que tiene que ver con la prueba. Es decir, no existe, la existencia de las facturas no son sinónimo de la existencia pues, de un soborno o un cohecho. Es decir, no ha habido una rigurosidad en cuanto a la prueba en ese sentido, dicho por la doctora María Dolores Miño. Por su parte, el doctor Juan Pablo Albán se ha expresado de igual manera, que no ha habido pues, una rigurosidad en la prueba, no se ha cumplido con ese estándar elevado de la prueba que manda en derecho penal y que connotados tratadistas como Michele Tarufo y Jordi Ferrer explican respecto a lo elevado que tiene que ser el estándar probatorio en este tipo de procesos. Así que yo pongo hasta en duda que la existencia de las facturas nos lleven a concluir que ha existido el cometimiento de un soborno. A mi modo de ver, en el peor de los escenarios, lo que ha existido es una infracción de orden electoral. Y en cuanto a Viviana Bonilla y Cristian Viteri, ni siquiera existen actos probados realizados por ellos que hayan sido útiles para concretar beneficios como contratos con los particulares, contratos de obra pública. Es decir, ni siquiera se ha podido establecer de qué manera o en qué medida la conducta de Viviana Bonilla o Cristian Viteri benefició o generó algún tipo de utilidad para concretar los beneficios con los contratistas coacusados. Entonces, por eso el juez Milton Ávila, a mi modo de ver, con buen criterio, se aparta absolutamente del criterio de la mayoría y ratifica la inocencia de Viteri y de Bonilla, porque, insisto, no existen actos probados de ninguna naturaleza que hayan sido ejercidos ni por Bonilla ni por Viteri para concretar beneficios para obra pública. Es decir, no existen los actos injustos perpetrados por estos acusados. Ahora, el tema es, la sentencia va a quedar ejecutoriada en los próximos días, eso es un hecho. ¿Qué implica el hecho de que un juez, uno de los conjueces que integró el Tribunal de Casación, haya emitido un voto salvado? ¿Eso implica algo? ¿Eso genera alguna vía? ¿Se puede presentar algún otro recurso? Explíquele, por favor, doctora, a nuestra audiencia qué cabe en este momento a partir de ese voto salvado. A ver, la emisión del voto salvado, como lo dijimos desde el principio, no tiene ninguna relevancia en cuanto al resultado final de la sentencia, porque si se impone el criterio de mayoría. Pero a mí me parece que desde el punto de vista formal es absolutamente interesante ver cómo un juez no ha dado pie a la teoría del caso planteada por la Fiscalía y más bien ha acogido los descargos que han presentado estos dos acusados, Cristian Viteri y Viviana Bonilla. Y voy un poco más allá, también el voto salvado reduce la pena que se había impuesto a otros procesados y la deja en 6 años cuando en un principio era 8 años, porque el juez entiende que se ha aplicado erróneamente una norma. Entonces, si bien es cierto, no cambia el resultado final de la sentencia, y no es que por el voto salvado se faculta ahora a cualquiera de las partes procesales a presentar los recursos de ley que les corresponden, aunque no hubiera existido el voto salvado, aunque hubiera sido una sentencia de unanimidad, todas las partes procesales tienen derecho a presentar los recursos que sus defensores técnicos les recomienden. Por ejemplo, pueden plantear el recurso extraordinario de revisión dentro del ámbito penal, pueden plantear una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, e incluso pueden plantear una acción en la órbita internacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero, por ejemplo, lo que escuché la semana anterior, y le pregunto a usted que conoce mejor que nosotros estas materias,
¿El voto salvado abre el camino para acudir a la Corte Constitucional con esta acción extraordinaria de protección o independientemente del voto salvado igual se podía acudir a la Corte Constitucional? Mire, el voto salvado no es pues una llave que abre un candado o es una llave que faculta a presentar un recurso. Insisto, aunque la sentencia hubiera sido de mayoría, de todas formas las partes podrían presentar los recursos de rigor. Sin embargo, no es menos importante que uno de los jueces se haya apartado del criterio de la mayoría y considere pues que al menos 2 de los imputados son inocentes, es decir, ni siquiera es que han adecuado su conducta a un hecho típico que tenga que ser sancionado como delito. Y en términos generales, y yendo un poco más allá del voto salvado, a ver, no nos podemos olvidar, más allá de que en estos momentos ya estemos hablando de la sentencia de casación, pero no nos podemos olvidar que el caso Sobornos, en su parte medular, está basado en la versión de la señora Pamela Martínez sobre un cuaderno con efecto retroactivo, insólitamente escrito en el 2018 en tiempo verbal presente para contar cosas sobre supuestos pedidos y entregas de dinero del 2013 y del 2014. Y esto también ha sido muy cuestionado por los observatorios de derechos humanos. Y respecto de este cuaderno, ni siquiera el policía que recolectó el cuaderno en el allanamiento, ni la propia autora de los apuntes, quisieron contestar preguntas a los abogados de los imputados dentro del juicio. Este proceso está basado también en este papelógrafo escrito por Laura Terán, en el que detalló la supuesta estructura criminal que participó, que existió en este caso, pero esta señora que fue testigo de la fiscalía tampoco aceptó la pregunta de los abogados de los imputados. Es decir, es un caso que se construye a partir de una prueba evidentemente forjada, que es el cuaderno, y sobre testimonios de Martínez y Terán vertidos en diligencias en las que ni siquiera se aceptaron las preguntas de los abogados de los imputados, impidiéndoles ejercer su derecho a la contradicción. Esos y muchos otros motivos dan pie, más allá del voto salvado, a que se presenten ya sea acciones extraordinarias de protección o acciones en la órbita supranacional como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ya dependerá de la estrategia que decida aplicar cada defensor técnico. Correcto. Doctor Burbano, le agradezco mucho por estos minutos. Que tenga usted un buen día. Gracias, Fabricio, y saludos a todos los que nos escuchan. Gracias. Javier Burbano, jurista, hablando sobre las implicaciones del voto salvado del juez Ávila, particularmente sobre la situación de la todavía asambleísta Viviana Bonilla, que inevitablemente va a perder el cargo en los próximos días porque la sentencia penal condenatoria va a quedar ejecutoriada, y también el exasambleísta Cristian Viteri. Pero lo que nos decía o nos refería Javier Burbano en este diálogo es justamente las distorsiones que a su juicio tuvo el proceso denominado Sobornos 2012-2016, el caso específico de la todavía legisladora Viviana Bonilla. 7:47 en la primera hora.